Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Exactamente, estamos con Margarita Casas, formalmente la saludamos ahora, ya tuvimos una charla, porque el tema que nos convoca a partir de este momento es un nuevo aniversario del partido de Almirante Brown que se va a recordar el próximo viernes, es decir, el día 30, el último día de este mes. ¿Cómo andás, Margarita, de vuelta? Bien, ¿Todo bien? Bueno, sí, hablar un poco de la creación del partido de Almirante Brown es algo muy lindo, porque la historia es muy linda. Linda como es la ciudad de Adrogué, que Claro. es tan bonito, y como es todo su Sí. municipio. Es un municipio que tiene 122 kilómetros cuadrados y actualmente 552.900 habitantes. Eso al censo del 2010. Sí. Pero cuando empieza a iniciarse, si vamos a 1869, que recién es para 1871, cuando se hace toda la repartición, bueno, en 1869 había 3 habitantes. Mira vos. Y en 1881, ya a 10 años de rematarse y venderse todos los terrenos para fundar el pueblo, ya había 2.772 habitantes. O sea, creció. Claro. Bueno, pero ¿cómo se inicia? Pensemos un poquitito lo que estaba pasando en Buenos Aires. La gran epidemia de fiebre amarilla hizo que la gente se empezara a ir de la ciudad, porque lógicamente el hacinamiento que hubo en las casas de inquilinato cuando llegan la cantidad de inmigrantes que tuvimos, hizo que se anegaran los pozos y cada vez se contaminaran más. Claro. Hubo una época, mira, que lo que es, ¿viste cuando vas a cruzar la Avenida del Libertador después del zoológico y del jardín botánico? Sí, sí. Hay un puente por abajo, hay un túnel. Claro, claro. Esos túneles originalmente eran baños. Mira. Baños porque la gente realmente se habían contaminado tanto las napas que hicieron baños públicos. Claro, claro. Ahora, bueno, eso quedó cerrado, Sí, pero sí, eran sí. así. Para contarte algo. Mira. Pero claro, necesitan aguas no contaminadas y aires más frescos, y entonces se empiezan a ir hacia el norte, lo que nosotros conocemos como San Isidro, Vicente López, y hacia el sur, hacia estos lugares. Lomas fue una de las más beneficiadas. Claro. Acá vivía entonces don Esteban Adrogué, que tenía su casa acá nomás, a pocas cuadras, en Alvear y Las Heras. Era una casa quinta que es la Quinta Los Leones, hoy es el Hogar Pereira, y fue construida en 1854 más o menos. Claro, empiezan todos los temas hasta que en 1861 se declara el partido de Lomas de Zamora, y bueno, se pelea un poco con los Grigera, los Portela, y él decide irse a fundar otro pueblo, con otras ideas que él tenía muy, muy grandes. Esto de la fiebre amarilla, esto que la gente comienza a irse, hace que esas ideas se empiecen a manifestar con mucha creatividad. Entonces, bueno, compra unas chacras al sur, se las compra a don Tomás Paredes en 1862, y eran 5 chacras, cada una de 500 varas, o sea, unos 415 metros cuadrados. En total son 1.037.500 metros cuadrados que compra. Mirá vos. Es muy lindo. Era buena tierra, tenía árboles frutales. No nos olvidemos que esta zona era de duraznos, mucha variedad de duraznos. Esto los había implementado don Tomás Grigera, que fue el que empezó con los cultivos de los duraznos. Eran montes llenos de duraznos, y las calidades de los pastos eran muy buenos para las vacas, para las lecheras en los tambos. Mira. Así que vos fíjate cómo se fue armando. Vendió su quinta a Los Leones, y esto es muy gracioso, se la vende a don Tomás Drisdel. ¿Sabes en cuánto y cómo? En 1.000 onzas españolas, o sea, en oro. Mirá, se la vende. Mirá. mirá. Nada de dólares. Nada. Bueno, ese trayecto que él tenía que hacer desde lo que es Lomas a lo que es Adrogué, no había un ferrocarril en ese momento. Claro. Bueno, entonces él decide pedir que el ferrocarril extienda y abran
una estación en Almirante Brown, en lo que es Adrogué. Claro. Existía hasta Bursaco, pero en Adrogué no había nada. Así que bueno, comienza entonces sus trámites con el ferrocarril para la formación del pueblo. Como no tenía terrenos sobre el lugar donde quería que fueran, empezó a pedirse, se necesitaba donación para el ferrocarril. Pero bueno, nadie quería alargar un solo tramo de terreno. Claro. Había un señor muy humilde que tenía un ranchito que se llamaba don Manuel Fernández y se le vendió. Sacó un buen dinero, eran 2 cuadras que le correspondía, y bueno, a partir de ese momento tienen una estación de un solo lado, en realidad, no tenían más. Ahora empezaba el tema de cómo se iba a llamar la estación. Claro. Y bueno, él sugiere que se llame Almirante Brown, es en homenaje al almirante. No, le dijeron al ferrocarril, ya tenemos una, que es en una ciudad que se llama La Boca. Mira. Entonces, no había. Entonces, bueno, le dijo al directorio, ¿qué hacemos? Pónganle ustedes el nombre que quieran. Bueno, se va a llamar Esteban Adrogué. Claro. Así que bueno, esa estación quedaba muy cerquita de lo que fue después el Hotel La Delicia, que era su casa. Claro. Ahora, ¿cómo empiezan a delinear, empiezan a trazar las calles, y el día que deciden empezar a rematarlas, empezar a vender las tierras para que se empiece a formar el pueblo, viene el rematador Bullrich. Así que un martillero que, martillo en mano, empezó a viva voz la venta de esa bondadosa tierra, donde surgiría un pueblo modelo al que él le daba su plena confianza, dado que conocía muy bien a don Esteban Adrogué. Y dice, hombre de inquebrantable energía que sabía vencer cualquier dificultad que se interpusiera en el futuro pueblo. Así que bueno, estaba trazado. Claro, don Esteban Adrogué también, al vender las tierras, decide quiere un pueblo diferente, algo distinto, no con el amanzanamiento clásico colonial español. Sí. A ver, algo diferente. Entonces le pide a los arquitectos Nicolás y José Canales, que eran amigos suyos, que le delineen algo diferente, algo distinto. Bueno, es donde surge entonces ese trazado que conocemos en diagonales y con plazas y las rotondas, como las conocemos, y que se van comunicando unas a las otras. Bueno, ese trazado fue tan importante, que recibió varios premios. Entre esos premios, la Exposición Continental de 1882 recibieron la medalla de ploma y el diploma de honor a ese trazado tan original, y incluso el presidente de la República, Julio Argentino Roca, y el ministro de Economía, que era Victorino de la Plaza en ese momento, le conceden un diploma por haber obtenido el primer premio de ese trazado, de ese diseño que hicieron. Pero los arquitectos Canales no se quedaron ahí nada más. Hicieron muchas cosas más. Los planos del Templo de Nuestra Señora de la Paz, el diseño del pueblo, la escuela número 1 de Adrogué, la iglesia en 1878 y el primer edificio municipal en 1882. Fíjate que la vez pasada hablábamos del monumento a ¿cómo se llama? Almirante Brown. Almirante Brown, sí. Teníamos la iglesia enfrente, el Palacio Municipal, que existe, que yo te dije que se filmó Boquitas Pintadas, ahí también, y enfrente está la escuela número 1. Bien, todo fue en ese lapso, 1874, 1878, 1882. Esta repartición que se hizo, esta venta de terrenos, bueno, entonces a partir de ese momento se arma, y en 1873, el 30 de septiembre, se declara partido, porque ya está empezando el pueblo. Eso oficialmente, incluso el día de la venta de los terrenos, se hizo una fiesta muy grande, se trajeron a más de 160 personas desde Capital en el tren, y cuando llegaban los esperaban con un asado en cueros, en cueros no la gente, ¿no? Y empanadas. Mirá. Pero
también todo eso rociado con buen vino Carlón. Ah, y mirá. acá viene otra. A O sea ver. que el vino Carlón en realidad es uno de los primeros vinos que se hacen acá en el territorio, porque no había grandes uvas ni Claro, nada por el estilo. claro. Pero se solía colocarle duraznos y enfriarlo en los aljibes para hacer una buena sangría. Mira. Así que le daban con todo el... Así quedaría Casi un después. clericó era eso. En La Plata había un lugar que hacían las jarras esas con duraznos y vino, Carlón. Mira, bueno, mira, sí. voy a averiguar, voy a Sí, averiguar. voy a averiguar. Bueno, esto es en materia de lo que fue lo que es la formación del Sí. pueblo que se crea, pero hay algunos edificios que se destacaron y sobre todo Ujú, muy distinguido fue el famoso hotel La Delicia. ujú. Ese hotel que mandó a hacer don Esteban Adrogué, justamente para albergar a todos los viajeros que venían a comprar Ujú. los terrenos para fundar el pueblo. Sí. ¿Mm? Ujú. Ese hotel La Delicia lleva el nombre justamente porque en esas tardes tórridas de calor del verano, Ujú. se decidieron, estaban cansados, así que bajo la sombra del árbol se pusieron a tomar una buena cervecita fría, Ujú. muy helada, y por acá lo tengo. El señor Enrique Ochoa, en un momento dado, yo estaba muy cansado, había trabajado mucho, vino a saludar, estaba muy fatigado, se levantó en un momento dado, miró la sombra de los árboles, la frescura de la cerveza y dijo, realmente esto es una delicia. Y ahí quedó. Y el hotel no tenía nombre. Así que don Esteban Adrogué le dijo, perfecto, acabas de bautizar el nombre del hotel. Así que el hotel se llamó La Delicia, Mirá. que estaba emplazado donde hoy está el Nacional de Adrogué. Claro, claro, ¿Mm? exactamente. Todavía en el pasaje La Delicia hay una de las esculturas que pertenecieron a ese hotel. Ujú. Ese hotel era muy particular porque hasta tenían un molino de viento, pero en el techo, pero Ajá. todo con conos, y entonces con eso iban regando y obteniendo agua Claro. para refrescar. Incluso tenían fuentes, y en esos tenían las famosas pescaditos, los carpas, que Ujú, después crecen sí, tanto. Eso sí. se los donó Sarmiento. Mira. Así que bueno, fíjate, la gente que iba a visitar era muy, muy conocido. Y se iban a descansar a esos Claro, lugares. claro. Y él plantó muchos eucaliptos, a pesar de que mucha gente se lo criticaba por los eucaliptos. No, el eucalipto era higiénico, era Ujú. algo que realmente hacía bien a todas esas enfermedades que se venían Claro. gestando. Bueno, esto es un poquito para contarte, y después, si querés, seguimos un poco más charlando. Exactamente, con una invitada especial Dale. que llegará en unos minutos nada más.